Vamos a hablar un poco de contexto histórico, de cuán importante, cómo fue y cuán importante fue el descubrimiento de la estructura de doble hélice del ADN. Por empezar, una idea previa del alumno y a veces del docente es que en 1953 se descubrió el ADN. Eso no es cierto. El ADN se descubrió en 1869, por casualidad, se descubrió en Suiza por un médico llamado Friedrich Mischer, y durante muchísimos años se sabía mucho del ADN, dónde estaba, por qué moléculas estaba compuesto, etcétera, etcétera, pero no se conocía su estructura tridimensional y tampoco se sabía con certeza de que era el portador de la información genética. Recién experimentos hechos en 1944 y luego en 1952 demostraron que el ADN es el portador de la información genética. Y recién en el 53 se descubre su estructura y veremos qué consecuencias tiene el descubrimiento de su estructura. Pero históricamente, el descubrimiento de la estructura del ADN refleja la importancia de las escuelas en ciencia, porque es el apogeo, el nacimiento de la biología molecular que, para felicidad de Gatone, es heredera de la física. Proviene de la física. Y fíjense en cuánto proviene de la física, que la persona donde se inicia esa historia es Niels Bohr. Niels Bohr, que es el famoso físico danés que postuló el modelo del átomo, que todos conocemos como átomo de Bohr, con un núcleo pequeño, pesado y positivo que tiene protones y neutrones y electrones que giran en órbitas alrededor de ese núcleo. Es un modelo que obviamente no es así, pero fue muy instrumental en su momento y permitió los otros modelos posteriores. Bohr tuvo un discípulo también físico llamado Max Delbrück, que era alemán, y Max Delbrück se iba a asociar posteriormente con un microbiólogo italiano llamado Salvador Luria, y los dos eran judíos y cuando vino el nazismo en Europa emigraron a los Estados Unidos, Delbrück en el 37 y Luria en el 40 del siglo pasado. Y fundaron un grupo con otros científicos que se llamó el Grupo del Fago. Y este grupo pretendía, y lo había logrado, lo logró en gran medida, conocer las bases físicas y químicas de la vida a través del estudio de esos bacteriófagos, esos virus que estaban a la derecha, que tienen ADN y que atacan bacterias. Ese grupo fue muy exitoso, de hecho, Delbrück y Luria obtuvieron el premio Nobel por razones que tienen que ver con demostrar por primera vez que en la selección natural las mutaciones que son seleccionadas preexisten a la aplicación del agente selectivo, que es una idea previa a exactamente lo contrario. El público piensa que el agente selectivo es el que produce la mutación que luego es seleccionada. Delbrück y Luria demuestran que la mutación es preexistente y al cambiar el medio lo único que se hace es favorecer la reproducción de aquellas que son resistentes al nuevo medio porque ya estaban mutadas. Bueno, pero dejemos eso de lado. Del grupo del Fago surge un discípulo, Jim Watson, que era discípulo de Luria, que es enviado a Inglaterra en el año 52, después de la guerra, para trabajar en el Laboratorio de Biología Molecular de Cambridge, donde ya eran famosos por descubrir la estructura tridimensional de las proteínas. Watson se asocia con Crick, que era un estudiante de doctorado tardío, ya estaba bastante grandecito. Watson era muy jovencito, tenía 24 años, 23 años y ya se había doctorado. Y entre los dos se proponen elucidar la estructura del ADN usando de manera no tan santa sus datos y los datos de Rosalind Franklin, que estaba en Londres. Y lo logran, ellos obviamente lo logran con datos, con la inteligencia de ellos también, porque Franklin tenía los datos pero no había llegado al modelo, y proponen la doble hélice en el año 53. Entonces, como ustedes ven, este trayecto histórico nos indica que el culpable de que se descubrió la estructura de la doble hélice es Hitler, porque empieza ahí a la izquierda. Bien. Había un interés no solamente científico en conocer la estructura del ADN, sino práctico, porque el ADN es una fibra y era la época de la búsqueda de nuevas fibras de interés comercial. Las fibras más importantes que usamos los humanos naturales son la celulosa, que viene del algodón, ¿no? De la planta de algodón, usamos celulosa, y la queratina, que está en el pelo de los mamíferos, con la cual hilamos la lana.
Ya se había inventado en el 52 el nylon, que es una fibra sintética que revolucionó la industria textil, y se estaban buscando otras fibras. Por lo tanto, aunque... ¿Esto qué es un taladro? Sí, aunque... no hay problema. Aunque nunca se usó en ese momento el ADN para hacer fibra textil, les digo que hoy en día el ADN se puede utilizar como fibra para transmisión de datos, o sea que sus características de fibra se pueden seguir utilizando. Bueno, si todo está en el ADN, lo que voy a mostrar, yo lo conté en el TED, lo traje acá y a algunos no les gustó. ¿Quiere decir que todo está en los genes? ¿Todo está en el ADN? ¿Las diferencias entre los distintos grupos? No, miren, no es así. El vicepresidente argentino Cobos y el expresidente argentino se parecen, tienen cosas en común. Nos gusten algunos o no nos gusten, son parecidos. Pero ustedes se dan cuenta claramente que esos parecidos en comportamiento, en afinidades políticas, en dudas, a pesar de pertenecer a la misma especie, no tienen nada que ver con los genes. En todo caso, tienen que ver con el ambiente sociocultural y económico en el cual nacieron, crecieron, se educaron, la política, etc. ¿Por qué traigo esto? Bueno, para recordar que el fenotipo, a esta altura de la charla, es irremediablemente la interacción de lo que está en los genes, de la información genética, con el medio ambiente. El fenotipo es todo lo que no sea secuencia de ADN. Si yo ya estoy mirando el ARN que el ADN codifica, eso es fenotipo. Si estoy mirando la proteína que el ADN codifica, eso es fenotipo. Si estoy mirando la forma de la célula que se diferencia, eso es fenotipo. Si estoy mirando el comportamiento de la célula del organismo, eso es fenotipo. O sea, aspecto, morfología, fisiología y comportamiento. Genotipo es el ADN y el ambiente es eso mismo. Vamos rápido acá. El problema fundamental no está en reconocer que el fenotipo sea la interacción del genotipo con el ambiente, sino en poder evaluar cuál es la contribución porcentual de lo genético y lo ambiental en un dado fenotipo. Pero quizás, si partimos de la base de que siempre hay una contribución, por más mínima que sea, de uno de los dos, ya estamos avanzando, porque muchas veces digamos, la gente afirma cosas que no están demostradas y entonces pretende sacar conclusiones que no tienen validez porque no están fundamentadas. Si yo tengo un enfermo de distrofia muscular de Duchenne, ese es un fenotipo, eso está causado por casi un 100% factor genético, porque está mutado el gen de la distrofina, y el que tenga mutado el gen de la distrofina, en cualquier ambiente va a estar enfermo. Ahí el ambiente tiene muy poco de influencia hasta que se descubra una droga que la cure la enfermedad, porque ahí entonces aquellos que estén tratados con esa droga van a tener el mismo genotipo que aquellos que no están tratados, pero el ambiente va a haber cambiado y van a tener otro fenotipo, van a hacer una fenocopia. ¿Se entiende esto? Bien. Ahí no hay problema, pero de repente si ustedes hablan de fenotipos de comportamiento, de fenotipos, sobre todo en los humanos, es muy difícil distinguir a veces qué porcentaje aportan los genes y qué porcentaje aporta el ambiente. Y en todo caso hay ciertas enfermedades, que son las más numéricamente importantes, las enfermedades cardiovasculares, las neurodegenerativas, etcétera, donde puede haber un componente genético, pero hay un componente ambiental sin duda. Entonces, acá lo que hay que actuar es con cautela y no hacer afirmaciones que no estén medianamente demostradas.